están? En esta ocasión vamos a hablar sobre las capas que componen al planeta Tierra. En este planeta en el que vivimos y del cual somos parte. Normalmente vemos las montañas, las rocas, los lagos, los océanos y asumimos erróneamente que es un planeta estático. Que las montañas solo están ahí, que las rocas no cambian, que así han estado y así van a seguir. Todo este pensamiento es bastante erróneo, pues la Tierra es un planeta dinámico, que está en constante cambio y en constante funcionamiento. La Tierra es un planeta con un funcionamiento bastante interesante. Pero para poder entender su funcionamiento tenemos que conocer su composición. Así que, ¿de qué se compone el planeta Tierra? Vamos a comenzar con algo muy general. Y de ahí nos vamos a ir adentrando poco a poco hacia lo más particular y específico. Resulta que el ambiente físico de la Tierra se divide en tres partes principales: la hidrosfera, la atmósfera y la Tierra sólida. La hidrosfera es una masa de agua dinámica que está en constante movimiento. El agua se evapora de los océanos hacia la atmósfera y luego se precipita hacia la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o granizo. Y finalmente vuelve además hacia los océanos de nuevo por medio de los ríos. El océano global viene siendo el rasgo más característico de la hidrosfera, ya que cubre alrededor del 71% de la superficie terrestre y representa alrededor del 97% del agua total del planeta. Más o menos aquí tengo un planetita a escala, para que nos demos cuenta que tan grande es la hidrosfera. Por eso a la Tierra le decimos el planeta azul. Bien, por otra parte, la hidrosfera incluye también el agua dulce que se encuentra en los torrentes, en los lagos y en los glaciares, así como el agua subterránea. Y son precisamente los ríos, los glaciares y las aguas subterráneas los responsables de esculpir y de crear muchos de los variados paisajes que hay en nuestro planeta. Como por ejemplo las grutas, el desgaste de las montañas, las paleolagunas o lagunas antiguas, los valles glaciares, los arcos de roca como el de Los Cabos y el Puente de Dios en Galeana, Nuevo León. ¿Y qué decir de los cenotes, que se encuentran en la península de Yucatán y en el noreste de México, como el Zacatón en Tamaulipas y el Pozo del Gavilán en Nuevo León? Por otro lado, tenemos a la atmósfera, la cual es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. No solo proporciona el aire que respiramos, sino que también nos protege del intenso calor solar y de las peligrosas radiaciones ultravioletas. Resulta que son esos intercambios de energía que se producen de manera continua entre la atmósfera y la superficie terrestre, así como entre la atmósfera y el espacio, lo que produce los efectos que llamamos clima. Imagínense, si la Tierra no tuviera atmósfera, no solo carecería de vida, sino que además no actuarían muchos de los procesos e interacciones que hacen de la superficie terrestre un lugar tan dinámico. No habría vientos, ni tormentas, ni lluvias que desgasten las rocas de la superficie terrestre, por lo que la superficie de la Tierra se parecería a la de la Luna, es decir, algo sin cambios, totalmente estático. Asimismo, tenemos la Tierra sólida, que es la capa que se encuentra debajo de la atmósfera y de los océanos. Viene siendo esta capa la que concentra gran parte de los accidentes geográficos más accesibles, como las montañas, los valles, etc. Por tanto, es la línea de costa el lugar obvio de encuentro entre las rocas, el agua y el aire.
Y cabe añadir que junto con estas tres esferas tenemos también una cuarta, la biosfera, la cual incluye toda la vida en la Tierra y que se concentra cerca de la superficie terrestre, en una zona que se extiende desde el suelo oceánico, donde viven muchos animales marinos, hasta varios kilómetros de la atmósfera, donde llegan muchas aves. Es de esta última esfera de la que nosotros formamos parte. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más. Veamos las características geográficas más generales que se pueden observar a simple vista. Por un lado, tenemos la transición continente-océano. Las dos divisiones de la superficie terrestre, es decir, las dos principales divisiones, son los continentes, es decir, lo que llamamos tierra, y las cuencas oceánicas, o sea, los mares. Pero resulta que la línea de costa actual no es el límite entre estas dos regiones. Resulta que cuando vamos a la playa, dependiendo de la región, estamos más o menos cerca de los océanos. Así que posiblemente si has ido al mar y dices, ya estuve en el océano, posiblemente no, no estuviste en el océano. Esto es porque debajo de la mayoría de las costas se extiende en dirección hacia el mar una plataforma de material continental en pendiente suave, denominada plataforma continental. Y su extensión puede variar de una región a otra. Además de que dicha extensión de la plataforma continental varía también en gran medida de una época geológica a otra. O sea, que las plataformas continentales actuales han cambiado mucho desde hace millones de años. Por otra parte, tenemos el talud continental, el cual es una ladera escarpada que va desde el borde externo de la plataforma continental hasta el fondo oceánico profundo. De modo que el 60% de la superficie terrestre está constituida por cuencas oceánicas. De ahí que a nuestro planeta se le llame el planeta azul. Y el 40% es masa continental, o sea, la tierra firme. Otro rasgo de la Tierra, a simple vista, son las elevaciones y las profundidades. Esto quiere decir que la diferencia más obvia entre los continentes y las cuencas oceánicas son sus cotas relativas. Dicho de otro modo, la altitud media de los continentes por encima del nivel del mar es de aproximadamente de 840 metros, mientras que la profundidad media de los océanos es de unos 3.800 metros. Por tanto, los continentes están situados a una media de 4.6 kilómetros por encima del océano, por lo que las cotas de estas capas son en gran medida el reflejo de sus densidades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los bloques continentales están compuestos por materiales que tienen una composición similar a la del granito. Esa roca muy bonita que nos venden para decoración, para mesas, cocinas, que está bien bonita, bien, esa roca. Una roca que tiene una densidad media de unas 2.7 veces la del agua. Por otro lado, la corteza de las cuencas oceánicas tiene una composición similar a la del basalto, una roca que es unas 3 veces más densa que el agua. ¿Se acuerdan de esas rocas medio porosas que se usan en los jardines? Algunas de ellas son basaltos. Así que el material rocoso localizado a una profundidad de unos 100 kilómetros es blando y capaz de fluir. Por tanto, la capa rígida flota sobre esa capa blanda, de una manera muy parecida a como lo haría un cubo de hielo sobre el agua. Un cubo de hielo sobre Coca-Cola bien heladita. Imagínense un vaso de Coca-Cola con hielitos.
en estos días de mucha calor quedaría excelente. Así también, los bloques continentales, que consisten en capas gruesas de roca, como poco densa, flotan más arriba que los materiales oceánicos más finos y densos. Ahora veamos qué pasa con los continentes. Los rasgos más destacados de los continentes son los cinturones montañosos lineales. Esas montañas tan preciosas y espectaculares de las que disfrutamos muchos de los que vivimos cerca de ellas. Como ejemplo de estos cinturones montañosos tenemos a la Sierra Madre Oriental y a los Apalaches en el este de América del Norte, las montañas rocallosas, la Sierra Madre Occidental y la Cordillera de los Andes en la parte occidental del continente americano. También tenemos los montes Urales entre Europa y Asia, los Alpes en Europa, el Himalaya en Asia, etc. Todos estos cinturones montañosos los podemos observar en Google Earth a un detalle mayor, se ven preciosos. Ahora, en cuanto a las montañas más jóvenes, estas se encuentran localizadas principalmente en dos cuencas. La primera es el cinturón alrededor del Pacífico, el cual abarca las montañas occidentales del continente americano, las rocallosas, la Sierra Madre Occidental, la Cordillera de los Andes, etc. Y continúa hacia el Pacífico Occidental en forma de arcos de islas volcánicas como Japón, las Aleutianas, Filipinas, entre otras. Específicamente, los arcos de islas son regiones montañosas activas. Es decir, que están creciendo, esas montañas están creciendo, porque es un proceso activo. Y están compuestas en gran medida por rocas volcánicas deformadas. ¿Se acuerdan del Anillo de Fuego? Pues esa región comprende muchos arcos de islas. 2. El cinturón Alpes, Irán, Himalaya, Indonesia. Este cinturón va desde el este de los Alpes a través de Irán y el Himalaya y luego se dirige hacia el sur de Indonesia. Dicho esto, los terrenos montañosos son lugares donde gruesas secuencias de rocas han sido comprimidas y deformadas como si hubieran estado colocadas en un torno gigantesco. Las mencionadas anteriormente son montañas jóvenes. Pero resulta que también se encuentran montañas más antiguas en los continentes. Ejemplos de estos cinturones montañosos son los Apalaches en Estados Unidos y los Urales en Rusia. En el caso de estas montañas, sus picos, que en una ocasión fueron elevados, están ahora desgastados como resultado de millones de años de erosión, por lo que van perdiendo altura conforme pasa el tiempo. Es el ciclo de las montañas. Las montañas no son eternas, claro, duran millones de años, pero no son eternas. Siempre se están desgastando más y cada vez más hasta que llegue a ser planos. Pero resulta que todavía hay zonas más antiguas aún, como los interiores continentales estables. Estas regiones llamadas escudos son grandes extensiones relativamente planas, compuestas en gran medida por material cristalino, y algunas superan los 3.800 millones de años de edad. Ahora, pasemos a las cuencas oceánicas. Ya vimos que en los continentes hay montañas que se desgastan, son accidentes geográficos que vemos a simple vista, que hay volcanes. Pero ahora vamos a lo que son los océanos, a las cuencas oceánicas. Esos mares enormes que gustan mucho a las personas para ir a vacacionar. A mí casi no me gustan. La verdad, yo soy más del interior continental. Resulta que los océanos se encuentran las cordilleras montañosas más prominentes de la Tierra. Así es, las cuales conforman el sistema de dorsales oceánicas. Así es, hay montañas debajo del mar. Este amplio y elevado accidente geográfico forma un cinturón continuo
que abarca más de 70.000 kilómetros alrededor del globo, de una manera similar a como lo hace una costura alrededor de un balón. En Google Earth podemos ver las dorsales a detalle. Aún más, el suelo oceánico también contiene surcos extremadamente profundos, los cuales pueden alcanzar más de 11.000 metros de profundidad, como por ejemplo la fosa de las Marianas en el Pacífico. ¿Se acuerdan de la película El Núcleo? De forma que las fosas oceánicas submarinas son relativamente estrechas, es decir, muy pequeñas, y representan solo una pequeña parte de los fondos oceánicos. Muy bien, ahora que ya vimos un repaso muy general a la superficie de la Tierra y sus elementos más reconocibles, pasemos ahora sí a las capas que componen a nuestro planeta. Cabe añadir que cuando se estaba formando la Tierra, ocurrió una segregación de material, lo cual sigue ocurriendo actualmente, pero a una escala mucho menor. Y como resultado de esta diferenciación química, el interior de la Tierra no es homogéneo. Antes bien, consta de 3 regiones principales que tienen composiciones químicas notablemente diferentes. Así que las divisiones principales de la Tierra son la corteza, el manto y el núcleo. Comencemos con la corteza, la cual es la capa externa y comparativamente fina de la Tierra. Su grosor oscila entre 3 kilómetros bajo las dorsales oceánicas y más de 70 kilómetros debajo de algunos cinturones montañosos como el Himalaya y los Andes también. Y bueno, la corteza se divide en dos: la corteza oceánica y la corteza continental. Las cadenas montañosas de la corteza oceánica tienen un grosor que oscila entre los 3 y 15 kilómetros y están compuestas por rocas ígneas oscuras denominadas basaltos. En cuanto a la corteza continental, el nivel superior de esta consta de una gran variedad de tipos de rocas que tienen una composición media equivalente a una roca granítica denominada granodiorita. Respecto a la edad y densidad, las rocas de la corteza oceánica son más jóvenes, con un máximo de 180 millones de años, más o menos. Y también son más pesadas, con una densidad de aproximadamente 3 gramos por centímetro cúbico. Por otro lado, las rocas continentales tienen una densidad media de aproximadamente 2.7 gramos por centímetro cúbico y se han descubierto algunas cuya edad supera los 3.800 millones de años. Imagínense la antigüedad. Bien, eso en cuanto a la corteza. Ahora pasemos al manto. El manto es una capa rocosa y sólida que se extiende a una profundidad de aproximadamente 2.885 kilómetros. Así que más del 82% del volumen de nuestro planeta está contenido en el manto y tiene unos 2.900 kilómetros de grosor. Ahora, en cuanto al límite corteza y el manto, este refleja un cambio de composición, pues el manto se comporta como un sólido cuando transmite las ondas sísmicas por lo que las rocas del manto son capaces de fluir a una velocidad increíblemente lenta. Ahora, el manto se divide en dos partes: el manto inferior o mesósfera, que se extiende desde el límite núcleo-manto hasta los 660 kilómetros de profundidad, y el manto superior, el cual continúa hasta la base de la corteza. Esto en cuanto al manto. Ahora, respecto al núcleo, este está compuesto fundamentalmente por fierro, con cantidades menores de níquel y otros elementos.
y que además se divide a su vez en núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo es una capa metálica fundida de unos 2.270 kilómetros de grosor, mientras que el núcleo interno es una esfera sólida, rica en fierro, con un radio de 1.216 kilómetros. En cuanto a la presión externa del núcleo, el material rico en fierro tiene una densidad media de 11 gramos por centímetro cúbico y se aproxima a 14 veces la densidad del agua en el centro de la Tierra. El núcleo externo es líquido, es capaz de fluir, por lo que la circulación dentro del núcleo externo de nuestro planeta en rotación es lo que genera el campo magnético de la Tierra. Es de que se manifiesta mediante auroras boreales preciosas. Por otra parte, el núcleo interno, a pesar de su temperatura más elevada, se comporta como un sólido. Ahora, las capas que acabo de mencionar, corteza, manto y núcleo, constituyen las capas composicionales de la Tierra. Por otro lado, tenemos las capas mecánicas. Pero, ¿cuáles son las capas mecánicas? Bien, en primer lugar tenemos a la capa externa de la Tierra, la cual comprende la corteza y el manto superior, formando un nivel frío y rígido. Así que este nivel consta de materiales cuyas composiciones químicas son notablemente diferentes, pero que actúan como una unidad y se comportan de manera frágil frente a la deformación. Esta unidad se llama litósfera. Por consiguiente, la litósfera, es decir, literalmente significa esfera de roca, tiene un grosor medio de 100 kilómetros, pero puede alcanzar los 250 kilómetros o más debajo de las porciones más antiguas de los continentes, es decir, de los escudos continentales. Ahora, dentro de las cuencas oceánicas, la litósfera tiene un grosor de tan solo unos pocos kilómetros debajo de las dorsales y aumenta hasta quizá unos 100 kilómetros en regiones donde hay corteza más antigua y fría. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Qué pasa en las cuencas oceánicas? Es decir, ¿por qué la corteza tiene pocos metros de espesor bajo las dorsales y por qué aumenta su grosor? Bien, esto es lo que pasa. Tenemos una dorsal oceánica. ¿Qué pasa aquí? Que el magma va a ascender y va a crear nuevo suelo oceánico. Algo así, ¿sí? Va a crear, esta es la dorsal, y esto es el suelo oceánico. El suelo oceánico que se está formando porque el magma va ascendiendo. Y bueno, aquí estamos debajo del mar, ¿sí? Como decía la sirenita. Bien. Entonces, hay pocos metros o kilómetros de espesor conforme va ascendiendo el magma, pero resulta que conforme el suelo oceánico se aleja de la dorsal, este va a aumentar su grosor. Entonces vamos a tener un espesor A y un espesor B en esta zona. ¿Sí? Es conforme se va alejando de la dorsal. Es por eso que tenemos aquí la dorsal es más joven, es decir, el suelo oceánico es joven, y conforme se aleja de la dorsal es más antiguo. Es por eso que tenemos esa diferencia de edades.
conforme asciende el magma, se crea suelo oceánico joven. En la dorsal es la cordillera montañosa, hay montañas en esta zona, y conforme se aleja se vuelve más densa, hay más densidad, hay menos temperatura, ¿sí? Y obviamente aumenta la edad, más edad. Eso es lo que sucede. Asimismo, debajo de la litosfera, a una profundidad de 660 kilómetros, se encuentra una capa blanda relativamente plástica, localizada en el manto superior y que se conoce como astenosfera, literalmente esfera débil. Específicamente la región que abarca de los 150 kilómetros, los primeros 150 kilómetros más o menos de la astenosfera, tienen unas condiciones de temperatura y presión que permiten la existencia de una pequeña porción de roca fundida, es decir, de magma, quizá de un 1 a 5%. Ahora, la roca fundida es lo que llamamos magma, y que cuando sale a la superficie durante las erupciones volcánicas denominamos lava. Así que la resistencia a la deformación de los diversos materiales de la Tierra es función a la vez de su composición y de la temperatura y la presión a la que están sometidos. Por consiguiente, las rocas de la litosfera se vuelven progresivamente más dúctiles, es decir, más difíciles de deformar conforme aumenta la profundidad. O sea, que la profundidad de la astenosfera superior, las rocas estando suficientemente cerca de su temperatura de fusión, puede producirse algo de fusión y por ello son fáciles de deformar, algo así como la gelatina. Por lo tanto, la astenosfera es blanda porque está caliente, exactamente igual como la cera caliente es más blanda que la cera fría. Sin embargo, el material situado debajo de esa zona blanda, la mayor presión compensa los efectos de la mayor temperatura. Por lo tanto, estos materiales se van endureciendo de manera gradual con la profundidad, de forma que el manto inferior es más rígido que el superior. Pero pese a ello, los materiales del manto inferior siguen siendo capaces de fluir lentamente. Así que, resumiendo, en general tenemos dos modelos composicionales de la Tierra. Ahora, vamos a sintetizar los dos modelos de las capas de la Tierra. ¿Sí? Tenemos el modelo composicional, ¿sí? El modelo composicional y el modelo mecánico. ¿Cómo es esto? Tenemos las capas, algo así. En el modelo composicional tenemos a la corteza, ¿sí? Tenemos al manto y tenemos al núcleo. ¿Sí? Y en el modelo mecánico, aparte de la corteza, tenemos la astenosfera, corteza, que ambas constituyen la litosfera, que es la que se mueve y que constituye las placas tectónicas. Tenemos la mesósfera y
tenemos al núcleo externo y el núcleo interno. ¿Sí? Son la diferencia de los dos modelos de composición que tiene nuestro planeta. Tenemos la corteza con sus divisiones en continental y oceánica, el manto, el núcleo tanto interno como externo. Y en el modelo mecánico, la litosfera constituye una capa bastante importante y muy activa porque es precisamente esta la que forma estos rompecabezas, que parece un rompecabezas, que son las placas tectónicas, es la que se mueve, la que se deforma, ¿sí? La que cuando choca producen los terremotos. La astenosfera, y que composicionalmente viene siendo parte del manto. El manto dividido en astenosfera y mesósfera. Bien, estos son los dos modelos de composición de la Tierra. ¿Se acuerdan que en la primaria y secundaria solamente nos mencionaban a la corteza, el manto y el núcleo? Y pues nos quedábamos con esa idea. Bien, pues no es tan simple. La Tierra es un planeta bastante interesante, con un funcionamiento muy complejo. Ya para terminar, espero que les haya gustado el tema. Esta fue una explicación muy general sobre las capas que componen a nuestro planeta. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales aparecerán en la descripción del video. Les agradecería mucho el suscribirse y compartir, pues eso me ayudaría bastante para poder seguir mejorando. Cualquier duda, comentario o sugerencia pueden dejarlo en la caja de comentarios. Yo soy María y nos vemos hasta la próxima.